Hola, les saluda su hermano Víctor. Compartiré un tema importante. Y quisiera repasar o resumir lo que se trató en los podcasts anteriores. En este nuevo comienzo para nuevos creyentes, hermanos en Cristo. Gloria a Dios. En lo anterior vimos lo que trata la vida cristiana, lo real. Que ser cristiano, vivir la vida cristiana, no es fácil. Puede ser incluso muy difícil dependiendo de nuestro contexto social, cultural, económico. Pero principalmente porque el sistema del mundo está contra los principios cristianos. Por ende, es de valientes aceptar vivir para Cristo. Vivir con limpia conciencia, es la verdad. Es difícil porque uno se acostumbró a los pecados anteriores, porque el cuerpo tiene memoria, no solamente el cerebro, sino los músculos, las emociones. Por eso están la realidad de las adicciones. Si no, no tendría sentido. Aún nosotros siendo salvos por gracia, limpiados, lavados con la sangre del Cordero, estamos limpios por la fe. Pero el cuerpo necesita desaprender esas malas costumbres. Y ahí llega el papel fundamental de las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura, renovar la mente por medio del conocimiento de Cristo, y así congregarse, enfatizar o recrearnos en estas cosas, y así crecer en la vida cristiana. Pero también es ligera porque al momento de arrepentirnos, nosotros, por el poder de Dios, dejamos de lado la mala manera de vivir pasada. La dejamos fuera, no solamente por sus actos en sí, sino que el Señor, por medio del arrepentimiento, limpia nuestra conciencia, limpia de culpa, y en ese sentido aligera nuestra carga. Cuando nosotros creemos en Jesús de corazón y nos arrepentimos, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo es nuestra paz, porque en Él encontramos descanso verdadero para nuestra alma. En ese sentido también Él ligera. Nos aligera de esas cargas del pasado, del perfeccionismo, de creernos saber todas, de hacernos creer que las sabemos todas y no. También vimos qué podemos hacer ante ataques del adversario, porque vendrá ataque. Cuando uno está sirviendo a Jesús, constantemente el enemigo perpetra sus maquinaciones y tiene varios medios, ya sea por medio de personas, demonios y por nuestras debilidades. Por eso es importante nuevamente las disciplinas espirituales por medio de la fe. Y aquí, ¿qué nos consta? Sobre todo aquellos que son nuevos en la fe, a seguir perseverando en la oración. Cuando uno ora y tiene dudas en que Dios esté escuchando, con mayor razón orar
porque es ataque satánico. El que siembra duda en los corazones es Satanás. Como se habla en las parábolas del sembrador, que viene el maligno, quita la semilla implantada o el mensaje o ahoga esa semilla para que uno se pierda. Esos son los ataques sutiles de Satanás. Y eso es importante, perseverar en Jesús. También vimos el tema de la asimilación de Dios. La asimilación de Dios es una intención activa de involucrar a Dios en nuestras decisiones, en todo nuestro ser, porque no somos solo, sino que Cristo vive en uno. Cristo vive en nosotros. Y la falta de asimilación de Dios hace que aceptemos las ofertas satánicas, las tentaciones, a que andemos en la carne y no sirvamos a Dios y nos perdamos. Y 4, un devocional sobre cumplir las promesas. Para que fortalezcamos nuestra fe y cumplamos las promesas. Si no vamos a cumplir, mejor no digamos. Y así sucesivamente con todo lo anterior. Ahora me concentraré en algo que quería tratar. Es el tema de ser cristocéntrico. Y para eso, si nosotros decimos ser cristianos, pero no conocemos sus mandamientos, lo que hizo, la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a poner por obra su palabra? ¿Cómo vamos a ser cristocéntricos realmente? Entonces, aquí entra la importancia de conocer a Dios. Dios, por definición, es un ser inmaterial. También alguien trascendental, que no se limita a la materia. Por eso Dios es, más propiamente, que Dios existe. Aunque existencia va dependiendo del paradigma o del punto de vista a cómo se quiere entender. Pero eso es otra discusión. Y aquí entra la importancia. Para conocer a Dios necesitamos saber de que hay distintas religiones que proclaman seguir a sus propios dioses. Unas monoteístas, que quiere decir que creen en un solo Dios, y otras politeístas, que quiere decir creer en múltiples dioses, como los dioses de la mitología: Zeus, Loki, Hermes, dioses mayores y dioses menores. Está el Islam, que cree en un monoteísmo, que Alá es su Dios. Está el judaísmo, que solamente conciben a Yahweh como su único Dios, como lo dice el Shema Israel, el Adonai, y que en cierta manera el cristianismo recoge sus conclusiones. Y así el budismo y otros tipos de sistemas. Por supuesto, también está el cristianismo, aunque eso ya es más propiamente de la cultura, el tema de judeo-cristiano. Pero conocer a Dios implica que tener conocimiento religioso, porque quien quiera conocer a Dios
es parte de esa área religiosa, por mucho que personas digan que eso no es ser religioso. También está el tema del altruismo, porque hay religiones que no son cristianas, no conocen a Jesucristo, pero hacen una ayuda social inmensa a la gente. Podríamos decir que son religiones altruistas y son más relativistas en cuanto a las leyes o no. Para ellos es importante ayudar a la gente, que no está mal en sí. Y esos son altruistas, como, como algo parecido a los servicios sociales, de beneficencia, voluntarios, que ayuda a la gente pobre y eso. Eso es bueno. Pero el cristianismo o Dios no es solamente eso. Y aquí entra la exclusividad del Dios, digámoslo así, cristiano. Entra el tema de la verdadera religión. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago, guiado por el Señor, describe la verdadera religión o la función religiosa que Dios Padre le agrada, que es el servicio a los demás, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Entonces tiene un componente altruista de beneficencia. Y por ejemplo en Mateo 20, porque armoniza con el Evangelio. Mateo 22:37 habla de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y más adelante amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es el verdadero altruismo, podríamos decir, la ayuda social, religiosa, verdadera, viene de un corazón que ama a Dios. O sea, viene de Dios mismo. Ayudar a los huérfanos es una aplicación de amar a los demás. Pero también Santiago nombra un componente que es la santificación, que obviamente santificación se desprende o se infiere, porque no lo dice textualmente, sino que es con otras palabras cuando dice y guardarse sin mancha del mundo. Eso quiere decir que mantenerse puro en Cristo, por supuesto. Entonces, la verdadera religión exclusiva, que se diferencia de las demás religiones, es que requiere que amemos al prójimo y que nos santifiquemos. Y esa santificación no es legalismo. Esa santificación es purificación en Cristo. Insisto que santificación no es legalismo. También hay personas que confunden religión como sinónimo de legalismo, porque tienen un concepto errado, una presunción o concepción errada de lo que significa religión, ya sea por un antirreligión, anticatolicismo, anticlericalismo o anti-institución. Pero eso son, digamos, consecuencias de extremos, consecuencia de culpa o por culpa de las personas hipócritas. También por esta famosa frase que circula, que la gente repite y no reflexiona. El supuesto Jesús no es religión, es relación. Pero es una contradicción. Si entendieran realmente lo que significa religión, no dirían esta tontería, no dirían esa contradicción, porque religión significa religar o religare, o sea, viene de ligar, nuevamente ligar, y relación es conexión. La diferencia es que es como
es como volverse a conectar. Apuntan a lo mismo. Entonces, si a Dios Padre dice que hay una religión aprobada, un religar, un reconectar, podríamos decir también que es una religión aprobada, una relación, perdón, aprobada por Él. La verdadera religión contempla la santificación, y esa santificación no es legalismo. El legalismo obedece, por supuesto, pero con la intención o la motivación equivocada, con una fe errada del blanco. Es un extremo. Legalismo es precisamente lo que hacían los fariseos. Se aguardaban de la apariencia, pero por dentro eran huesos secos. Pero hay gente que confunden, porque los fariseos eran religiosos, o tenían conocimiento religioso, o eran de la religión imperante de esa época, representantes de Dios, entre comillas. Entonces los religiosos son hipócritas. No. Porque claro, los fariseos eran religiosos, pero esas leyes religiosas las llevaban al extremo de limpieza por apariencia, siendo que si hablamos a la verdad, esa misma ley religiosa que era el Antiguo Testamento te hablaba de la misericordia, de la justicia, de hacer esas cosas que el Señor después les recriminaba. Se olvidan de la misericordia, y estas cosas eran más importantes hacer que lo otro. Primero hacer estos y después lo otro. Cuando hablaba de los fariseos de dar el diezmo o esas cosas, era culpa de la hipocresía de los fariseos. Y ahí cuando al Señor les trataba de hipócritas, pero era porque ellos tergiversaban inclusive su propia religión. Decían una cosa y hacían otra cosa. Pero ese es otro tipo de digamos, entre comillas, religiosidad, que el Señor especificaba en hipocresía. Pero no se refiere a la religión que habla Santiago, que te habla así te habla de santificación y te habla de amor. Entonces, por eso la santificación no es legalismo. Pero si uno lo concibe como los fariseos, ya no es santificación, es apariencia. Y también, cierto, de culto. Culto de adoración. Puede ser un servicio, y las partes que son involucradas son el intelecto, sentimiento y conducta. Por lo menos 3 áreas del ser humano, que no es solamente obedecer, sino que tiene que haber un sentimiento, un sentir. Pero no es solamente un sentir, también tiene que haber una conducta. Y no solamente tiene que ver la conducta, también tiene que estar el intelecto. Y la idea que sea de manera íntegra en nosotros, que sean las 3 cosas que concuerden. Y esto se fundamenta en la fe, que está más allá del intelecto, más allá del sentimiento, más allá de la conducta, y que el fundamento sea Cristo. Y todos esos servicios son religiosos, aunque la gente no quiera aceptar eso. Según Santiago 1:27. También conocer a Dios implica conocer doctrinas. Por ejemplo, doctrinas fundamentales. La humanidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, que existe un solo Dios
pero también se desprende de la Escritura que hay 3 individuos o personas en un solo Dios, y que no son 3 dioses, y que no se puede comprender completamente porque es por fe. La segunda venida, el arrebatamiento. No importa si creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, durante o después, pero sí hay que creer en eso, porque sale la Escritura cuando habla de ser arrebatado. También de las leyes, como Éxodo 20, el decálogo de los 10 mandamientos. O sea, la ley de Dios es nuestra delicia, tiene que ser nuestra delicia. Así lo planteaba el salmista David. Hay unas leyes, hay una ética, una moral que nosotros debemos aprender, que reflejan el carácter de Dios, que es santo, es misericordioso, para que nosotros pongamos por obra esas leyes. Y también podríamos decir las leyes espirituales, las leyes en la gracia, para nosotros los cristianos, que se encuentran en Mateo 5 en adelante, el famoso, como se le denomina, Sermón del Monte, de no vengarse, de amar al prójimo, de hacer lo que a uno le gustaría que le hicieran, de no juzgar precipitadamente, o sea, no juzgar en hipocresía, de reparar el daño y todas esas cosas. Mandamientos de Jesús para ser iguales a Jesús. También la importancia de los atributos de Dios. Su omnipotencia, que quiere decir que lo puede todo. Omnisciencia, que quiere decir que lo sabe todo. O la omnipresencia de Dios, que quiere decir que está en todos lados, que es inmutable, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra victoria, que Dios es nuestro estandarte, que también se refiere a la victoria, que Dios es nuestro pastor, nuestro sustentador, que es único, que es santo. Santificación también implica que es alguien único, separado del pecado, que Dios es amor. Tanto sus atributos comunicables como incomunicables, que en cierta rama les dicen, o de la teología sistemática, una teología o estudio de Dios, o sea, un escrito que se reflexiona y se escribe, se medita y se empieza a ordenar. Y ahí donde ocurre la sistematización, para que sea fácil de aprender o registrar nuestro aprendizaje y facilidad de transmitir ciertas enseñanzas. Y en eso de la teología sobre Dios, o cuando hablan de Dios, se conoce como teología propia, porque el propósito o lo propio de la teología como significado de estudio de Dios es estudiar a Dios mismo, que se estudia a Dios, ¿cierto? Su inmanencia o su trascendencia y muchos de esos conceptos, pero también la importancia de ser devocional, porque Dios no es solamente una abstracción de conocimiento, sino que se vive, se encarna, el verbo hecho hombre, entre muchas esas cosas. Bueno, sigamos adelante. Como estamos en el tema de ser cristocéntrico, lo primero era lo anterior, por lo menos tener una concepción
panorámica de... Pero dentro de todo lo anterior, es importante lo que se va a decir ahora, que es conocer a Jesús. Cristiano viene de Cristo. Entonces nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad conocer a Jesús. No solo como Jesús, como nombre que significa Salvador, también como Cristo, que significa ungido. Y que tanto Jesús como Cristo son el mismo individuo, la misma persona. Que Jesús no es solamente hombre, también es Dios, 100% hombre, 100% Dios, o como se dice en teología, una unión hipostática, dos naturalezas. Por ende también tenemos que conocer su persona. El Señor dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Él merece ser conocido. Por eso tiene la preeminencia en la teología, en nuestra vida devocional. Jesús es superior a todo. Bajo el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, tanto del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Que Jesucristo es el Señor. Nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Y somos y seremos salvos. Es importante conocer su persona porque al momento del Señor encarnarse, se identificó de nuestra naturaleza y de nuestra debilidad. Él sabía que nosotros no podíamos ser salvos por nuestros propios méritos. Y por eso Él exige que nosotros pongamos nuestra fe en Él, porque Él se identificó con nuestra naturaleza, concebido sin pecado, no pecó durante toda su vida, fue crucificado inocente, venció la muerte, resucitó, sufrió por nosotros. Y por esa obra perfecta delante del Padre, si nosotros creemos en ese mérito que hizo Jesucristo, nosotros somos salvos. Por eso es digno de toda gloria y toda honra, porque Él dio su vida por nosotros. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y no tenía por qué perdonarnos, y Él nos perdonó. Por eso tiene todo el derecho de exigir que nosotros perdonemos. Y de hecho, tiene todo el derecho, inclusive, de ponernos condiciones. Si no perdonas, nuestro Padre no nos perdonará. Eso lo puedo buscar en Mateo 6, por medio de la oración. Pero yo, cierto, y también creo que todo creyente es necesario reconocer eso. Y esto tiene que ver con su persona, con lo dicho, con sus enseñanzas, en los evangelios, desde 4 perspectivas distintas. Porque claro, son 4 en el sentido de que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como son seres individuales, aunque son hermanos en Cristo, son 4 perspectivas distintas. Por eso hay cosas que difieren, porque se fijaron en cosas que otros, por ejemplo, Mateo se fijó en cosas que Marcos no se fijó. Marcos se fijó en cosas, puso cosas o no puso cosas que Mateo no puso. Y así con cada uno de ellos. El apóstol Juan, por ejemplo, o el escritor de Juan, mejor dicho, su propósito era distinto, era más teológico, era más para exaltar la grandeza de Jesucristo, mientras que Lucas era más histórico, también tiene componentes históricos,
teológico, pero se enfocó más en otra cosa. Por eso son 4 perspectivas distintas, pero que apuntan a un mismo suceso, a un mismo asunto, que es Jesucristo. Y por eso podría decir que relatan los 4 evangelios, digamos, o 4 perspectivas del evangelio, relatan todo el evangelio, o todo el evangelio que quiso comunicar el Señor y que el Espíritu Santo registró por medio de sus santos apóstoles y profetas. Por ende, es importante para todo nuevo en la fe estudiar el Evangelio, que implica los 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque Jesucristo tiene la preeminencia. También en la interpretación de la Escritura, por medio de los lentes de Jesucristo, nosotros hacemos bien en someter toda enseñanza. También lo que hizo Jesucristo, que eso nos ayuda a reflexionar en medio de ataques, pruebas, adversidad, provocaciones satánicas. Reflexionar en ese momento: ¿el Señor qué haría en mi lugar? ¿Cómo actuaría? Y para eso es necesario conocer su persona. Ahí involucra la oración también, por supuesto, lo que dijo, las enseñanzas y sus hechos. Preponderancia o predominancia en los testimonios evangelísticos, o sea, en las 4 perspectivas del evangelio. Y también la centralidad, que Jesucristo es la roca, que Él es la puerta, que Jesús es el yo soy de Éxodo 3:14, que significa eternidad, que siempre ha estado, y quien dio su vida, su sacrificio, su resurrección y todo. También es importante en esta penúltima, digamos, en este penúltimo punto, sobre lo que es comunidad. Nosotros estamos inmersos no solamente en un tipo de cristianismo. Nuestro cristianismo no nace de nuestra denominación. Por ejemplo, no nace en Chile durante 2024 en adelante y los demás es basura. No, así no es. Esta es una expresión religiosa. También se conoce como denominaciones cristianas. También si hablamos de un término más académico o filosófico, paradigmas teológicos. La comunidad es importante porque el ser humano, si bien es individual, no es solo individual, también es comunidad. Para que uno se desarrolle, inclusive saludablemente, mentalmente bien, necesita de otro. Necesita que su cerebro, por ejemplo, esté en contacto con el ambiente, esté en contacto con el sol, que esté en contacto con la tranquilidad, que esté en contacto con la familia, con el hermano, en el trabajo, en crear y recrearse en actividades interpersonales, culturales. Por eso existe la cultura, por eso existe el internet, por ejemplo, y todo eso. Y lo mismo pasa inevitablemente en nuestra iglesia o en iglesia. Ya es necesario que nosotros seamos comunidad, porque también lo demás o lo de nuestro alrededor nos influye en nuestro entendimiento. Si nosotros vamos solos por ahí, podemos ser influenciados de cosas malas. Para eso el Señor dejó a su iglesia, la constituyó, sobre todo para aquellos que son débiles en la fe o tienen alguna debilidad, no tengan la madurez suficiente, porque pueden recaer.
Y para eso es necesario no dejar de congregarnos, sino alentarnos con esa esperanza escatológica de que Jesús viene o el día del Señor viene. Es para alentarnos, para reforzarnos, para expresar en oración, en alabanza, en enseñanza, nuestra comunión que ya tenemos en casa o nuestra consagración que hayamos querido durante toda la semana. Entonces, no importa como decía yo, como lo aprendí, mejor dicho, de un predicador bautista. Por ejemplo, conocer a Dios es importante, sobre todo conocer a Jesucristo. Pero ahora queda participar en la comunidad. Y lo que aprendí de este pastor bautista es esto. No importa la denominación, no importa si son asambleas de Dios, si son pentecostales, bautistas, presbiterianos. No importa la denominación religiosa que diga ser. Si predican sana doctrina, a Jesucristo, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, la santificación, que hay que denunciar el pecado, que hay que ser misericordioso, que hay que tener sed de misericordia, que es una iglesia que es responsable con los ingresos que recibe, si ayuda realmente a los pobres, si evangeliza, si se mantiene en la unidad y reprenden el pecado. Sirva ahí, sirva en esa congregación. Y si es pequeña, es porque tiene mucha necesidad. Con mayor razón, sirva ahí. Y eso me ha quedado. Yo aprendí de un bautista, aunque yo no soy bautista. Y como fui consistente con esa expresión que dijo ese pastor bautista, me congregué en una iglesia pentecostal. Por la descripción, porque predican sana doctrina. Y no me refiero a la sana doctrina de manera sectaria, como se habla ahora, que se ha formado una secta de la sana doctrina, que ahora da cosa usar sana doctrina, porque parece que sana doctrina es igual a legalismo, es igual a andar gritando, es igual a andar ofendiendo, y es igual la apología basura que hay en internet. No. Y la sana doctrina es una doctrina sana, una doctrina que te nutre, una doctrina de amor, una doctrina de compasión, una doctrina cargada de las enseñanzas de Jesucristo. Y aquí también la importancia de todo nuevo en la fe, no importa la denominación en la que estés, crece en el Señor. Tendrás diferencias, por supuesto, porque todos tenemos diferencias. Ninguna denominación, ninguna congregación es 100% perfecta, pero sí procura ser sano, sí procura que tu denominación sea sana. Y antes de considerar cambiarte de denominación, o mientras no te cambies de tu denominación, procura mejorar en ella, influenciar a los demás en que mejoren su cristocentrismo, porque la idea de esto es ser cristocéntrico. Porque hay gente que, claro, se va de alguna denominación, y yo no estoy en contra cuando se escapan de la secta, pero a veces no son sectas, son iglesias que tienen entendimiento errado de ciertas cosas, pero no son sectas. Entonces se van y dividen. Entonces ese es el sentido de ya, antes de considerar cambiarte, intenta mejorar. Tú ahí
y a los demás, porque tal vez no sean una secta y solo necesitaban de eso. Y ya cuando no hay remedio, cámbiate. Pero cuando te cambies, no andes hablando mal. Porque lamentablemente la gente que va de iglesia en iglesia, no son todas. Porque yo he ido en iglesia, pero no ando hablando mal de otras. Y hay gente que solamente va de iglesia en iglesia porque tienen un corazón rebelde, no porque necesitan, no porque se mudan de ciudad en ciudad, no porque eh, les pasan cosas, no, es por su caprichoso corazón. Y pasan hablando pestes de otra iglesia, de cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, por ejemplo. No, es para evitar eso. Pero también se vale si uno se cambia, por ejemplo, de denominación o de iglesia, ya sea por fuerza mayor, o sea, una mudanza, te salió en una casa en otra localidad, eh, o te han invitado en otra comunidad y el Señor quizá lo confirmó y tienes libertad. O sea, si uno se va bien, en la paz del Señor, pero para servir al Señor, no para servir a Satanás, está bien, está la libertad. Y también comprender que hay paradigmas, o para ponerlo en un lenguaje más sencillo, puntos de vista teológicos o denominacionales distintos. Porque un pentecostal, por lo general, son más emocionales, son más efervescentes al momento de predicar. Por eso se ven como que supuestamente están más irados, están más así, pero es por la expresión emocional que ellos involucran en la congregación y en la predicación. Los bautistas son más calmados y dentro de los bautistas también hay distintas expresiones. Hay otros que parecen momias, digamos, otros que son más juveniles, levantan las manos todos, pero no son tan eh, 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 expresivos emocionales, digamos, como los pentecostales. Y también los presbiterianos, que ellos enfatizan más el orden, enfatizan más la liturgia. Los metodistas también. También hay metodistas pentecostales, o sea, hay un sinfín de cosas, por lo menos de expresiones religiosas. Por eso yo prefiero decir expresiones religiosas o expresiones cristianas. Y eso es porque refleja nuestra anatomía humana, porque de hecho ni siquiera uno es igual a otros. Podemos ser parecidos, pero cada uno es único y irrepetible. Y si Dios lo creó así, gloria a Dios. El tema es que el pecado se mete ahí para nublar nuestro entendimiento, para que nosotros no aceptemos la diferencia de otro. No, que él se tiene que adorar así, sin levantar las manos. O el otro, no, hay que levantar las manos y el que no levanta las manos es un pingüino. No, eso son tonterías. Eso es estar imponiendo, no. Si la persona no quiere levantar las manos, no quiere levantar las manos. Va a adorar a Dios en silencio, gloria a Dios. Y si la persona no quiere levantar las manos, gloria a Dios. No tengo por qué impedírselo. Pero a lo que voy es que hay libertad. En vez de andarse recriminando, no, que el que levanta las manos es más bíblico. O el que no levanta las manos es más bíblico. Esas son tonterías. Eso es inmadurez. Y eso uno lo va a ver. Tú eres nuevo, vas a ver eso muchas veces. Ah, es que el pastor no me saludó. Me voy de la iglesia. Pero si uno se pone a pensar, bueno, el pastor no te saludó, quizás no te vio. O si te vio y no te saludó, bueno, quizás tiene problemas. Quizás llegó del trabajo cansado. O quizás tuvo una discusión. No sé, también puede pasar eso. Que a veces uno tiene esas cosas y no quiere hablar con nadie. Y en eso debemos ser misericordiosos, porque el pastor no es un superhombre, también es un ser humano. De hecho, hay pastores que tienen que trabajar porque el sustento o la ofrenda de la iglesia no alcanza para sustentar a un pastor a tiempo completo.
Entonces el pastor tiene que trabajar tiempo completo en el trabajo, parcialmente en la iglesia, y obvio que quedará cansado. Eso también hay que considerar. Pero eso ya es cuando uno adquiere madurez. Entonces, no es bueno quedarnos con la primera impresión. Y esto es lo que yo quería hablar ahora en el último asunto sobre la aplicabilidad íntegra. Medios de gracia, que es la oración, el ayuno, lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios, Biblia, como se llama hoy en día, la predicación, ya sea dentro de la iglesia o de un templo, o fuera de la iglesia, a los perdidos. Congregarse es una disciplina espiritual, medio de gracia, para fortalecernos en la fe. Ofrendar, algunos diezmar, también es una ofrenda, o adorar también. Y todo servicio en el nombre del Señor nos ayudan para disciplinar nuestras vidas. También el tema de la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, decía el Señor. El bautismo, los que se añaden a la iglesia del Señor, que realicen el ritual del bautismo, y que, porque eso es como publicar nuestra muerte y resurrección con Jesucristo, el testimonio público de nuestra fe, reconocido por una iglesia local. Las disciplinas espirituales, bueno, eso ya el hombre, los dones del Espíritu, que son capacidades espirituales que el Espíritu Santo reparte como Él quiera, a todos los añadidos a la familia de Dios, o sea, en la iglesia. Está el don de la enseñanza, el don de profecía, don de hablar en lenguas, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de hacer milagros, dones de sanidades, etcétera, etcétera. Que eso también podría nombrarse como medio de gracia porque viene de Dios para darnos fuerza espiritual. La disciplina espiritual, que es una autodisciplina y también una disciplina comunitaria. En los dones espirituales también nos ayuda espiritualmente para que nosotros tengamos ética, lo que habla del fruto del espíritu o carácter de Cristo, o las virtudes de la fe cristiana, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son características espirituales que nos ayudarán para alcanzar madurez en el Señor Jesús. Gálatas 5, 23, 22, 23. Entonces, alcanzar madurez requiere de todo esto. Como conclusión, conocer a Dios, conocer a Jesucristo, nos ayuda a tener un panorama intelectual, sentimental y conductual sobre cómo conducirnos en nuestra vida, en comunidad, cómo expresar nuestra religiosidad, o sea, espiritualidad, para con los demás. El amor al prójimo refleja al verdadero religioso, pero no es solamente el amor, sino la santificación. La santificación no es legalismo, porque el legalismo obedece, pero con las motivaciones equivocadas, con una fe errada. A diferencia de la santificación, que descansa en Cristo, a la manera de Jesucristo,
y como el Espíritu Santo quiera moldear nuestra vida. Y esto nos arrastrará a una aplicabilidad íntegra. Íntegra en el sentido de intelecto, emociones y conducta. Las tres cosas a la vez. Y ya sea haciendo oración, predicación, ejercitando los dones espirituales, y así tener una ética cristiana, guiadas por la sabiduría de lo alto o el fruto del Espíritu. Y bueno, eso les comparto para que meditemos, pensemos, nos motivemos unos a otros y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.